Caminaljuyu, ciudad del Bactún 8, fue un importante productor y exportador de obsidiana durante la época del esplendor maya, debido a la explotación de varias canteras cercanas como el Chayal e Ixtepeque. Por su ubicación estratégica en el centro del territorio guatemalteco, se cree que por siglos fue un punto importante en la ruta comercial entre la costa del Pacífico y el Petén. El sitio de Caminaljuyu, palabra quiché que significa Cerro de los Muertos, se ubica en el Valle de la Ermita, donde hoy se asienta la ciudad de Guatemala, a 1500 metros sobre el nivel del mar. Este fue un valle con suelos fértiles y con la presencia de algunas lagunas, lo que facilitaba el acceso al recurso hídrico. Solo un 30% de sus vestigios están hoy expuestos, pues el resto ha sido cubierto por la moderna expansión de la ciudad de Guatemala. La vegetación estaba compuesta principalmente por encinos y pinos. Hoy en día es difícil apreciar que este lugar estaba en un valle rodeado de profundos barrancos, en cuyas orillas se encontraban muchos manantiales que drenaban hacia arroyos localizados en lo más hondo. Quizá por eso Caminaljuyu se caracteriza por poseer el manejo hidráulico más antiguo conocido hasta la fecha. Bienvenidos a Los Secretos Mejor Guardados. Soy Vida Amor de Paz. Durante nuestro episodio de hoy, estamos quedándonos en la ciudad de Guatemala, en el Valle de la Ermita, porque aquí está un sitio arqueológico denominado Caminaljuyu. Quiero comentarles que a pesar de que este sitio arqueológico se encuentra en la ciudad de Guatemala, muchas personas que viven alrededor ni siquiera lo conocen. Es por eso que usted, amigo televidente, nos va a acompañar en este recorrido. Pero antes de nuestro corte comercial, quiero agradecer a mi salón de belleza Evax, que me deja el pelo precioso y me dura muchísimos días. Y también quiero agradecer a mi patrocinador, North Face, que me viste completamente para que yo pueda estar en lugares tan importantes como estos con el vestuario apropiado. Muchas gracias a North Face. Y bueno, vamos con un corte comercial. Regresamos. En la época en que los antiguos mayas poblaban Guatemala, este lugar lucía completamente diferente. Existía una enorme laguna llamada Miraflores, alrededor de la cual se asentó la ciudad maya de Caminaljuyu. Y ya de regreso me encuentro con la arqueóloga Bárbara Arroyo, que es mi anfitriona aquí en el sitio arqueológico de Caminaljuyu. Pero también está nuestro amigo, invitado especial, el embajador de España en Guatemala, Manuel Lejarreta. Bienvenido, embajador. Muchísimas gracias. Creo que ha sido una jornada muy interesante. Estamos aquí expectantes para aprender muchísimo de este sitio tan importante para Guatemala como es Caminaljuyu. ¿Alguna pregunta que usted le quiera hacer a ella acerca de este lugar? Bueno, pues inicialmente uno se pregunta cómo habrá evolucionado esto, ¿no? ¿Qué habrá pasado con la laguna? ¿Por qué se habrá secado? ¿Qué habrá pasado con el medio ambiente, con los árboles? Supongo que ha sido la evolución del tiempo lo que ha trabajado en ese ámbito, ¿no? Pero realmente uno se hace ese tipo de preguntas, ¿cómo ha cambiado un hábitat como este? Sí, lo mismo me pregunto yo. A ver, arqueóloga. Pues seguramente hay varias razones por las que cambió tanto. El lago se secó, creemos, a partir del uso que se hizo de su agua. No existe una fuente que alimentara el lago, sino que más bien era agua de lluvia que se reposaba ahí, además de varios nacimientos que estaban alrededor. Cuando se crece la población, se usa el agua para sembrar, para campos de cultivo que eran bastante densos alrededor de la ciudad, seguramente tuvo un gran impacto, y eso se combinó junto a una sequía que tenemos claramente documentada para alrededor del año 100 después de Cristo a través de estudios paleobotánicos y paleoecológicos que se han llevado a cabo en la región. Y entonces esa combinación de factores fue lo que seguramente tuvo un impacto grande en el tema de secarse el lago o la laguna Miraflores. O sea, ustedes usan esas como barras o tubos que meten dentro de la tierra, como lo hacen en el Polo Norte y el Polo Sur, me imagino yo, ¿verdad? ¿Y qué es lo que sacan de ahí para investigar cómo estaba antes? Se hace toda una serie de muestras. Esos tubos tienen todas las distintas capas y estratos y se obtienen muestras de cada estrato, los cuales se sacan restos de polen, restos silíceos de plantas para que podamos reconstruir el ambiente de la antigüedad, además de muestras de radiocarbono.
Entonces podemos fechar en qué momento había qué plantas, así como el impacto que el hombre pudo haber tenido en ese tiempo, porque podemos ver, por ejemplo, momentos donde no hay vegetación de árboles y de repente vuelve a crecer los árboles. Entonces vemos ahí esos cambios que nos permiten reconstruir el medio ambiente y también la mano del hombre sobre el mismo. Bueno, pues no los quiero detener ahorita con tanta cosa que estamos hablando de cambio climático que sabemos que ocurrió, sino que vamos a ir a conocer este sitio fantástico. Nos acompañan, amigos televidentes, vamos. Caminal Juyú tenía una organización sociopolítica compleja, con varios miles de habitantes en todo el valle y numerosas construcciones que incluían arquitectura pública como templos, edificios administrativos y grupos residenciales. La Acrópolis consistía en un grupo compacto de montículos que forman una plaza cerrada ubicada hacia la parte oeste del parque. La extensión de Caminal Juyú es aproximadamente 8 kilómetros, pero ahorita nos encontramos en el Acrópolis. Cuéntanos acerca de este lugar. Acrópolis era el lugar más importante del sitio en el periodo clásico. Lo que vemos aquí afuera, y vamos a ver con más detalle un momentito, se fecha alrededor del año 550 después de Cristo, y eso está construido sobre construcciones del periodo preclásico. ¿Y qué coincidencias encontramos entre Teotihuacán y lo que estamos viendo acá? Este sector principalmente es uno de los que tiene más evidencia arquitectónica de similitudes con Teotihuacán. Como por ejemplo, tenemos los edificios y sus fachadas que tienen tableros y taludes, y además de sus gradas, y son casi idénticos a ejemplos que tenemos en el sitio de Teotihuacán en el centro de México. Hubo mucha relación entre Teotihuacán y Caminal Juyú porque habían alianzas que se habían hecho con gente de la élite para procurarse de ciertos productos importantes que para Teotihuacán eran exóticos y viceversa. Pero embajador, ustedes trabajaron mucho en Tikal. Me imagino que este sitio tiene alguna conexión con Tikal. ¿Es la misma época? Sí, ambos coexistían y seguramente tenían bastante relación uno con otro. ¿Qué hacían ustedes allá? Bueno, nosotros en Tikal en el año 92 firmamos un convenio de cooperación, el primero que se firmó con Guatemala, la cooperación española, y empezamos a desarrollar unos proyectos de investigación y, digamos, y restauración de algunos elementos importantes. Por ejemplo, el Templo 1 y el Templo 5 fueron investigados y restaurados por la cooperación española, y también el lugar de los 7 templos fue un lugar donde trabajamos bastante, ¿no? Pero yo tenía la curiosidad también de saber si en este sitio era dedicado básicamente a residencia o era más bien lugar de ceremonia. ¿Qué hacían aquí los habitantes de este sitio Caminal Juyú? Este sector era únicamente para la élite, para la gente más importante de la sociedad, y llevaban a cabo ceremonias y seguramente tal vez alguna recepción de alguna visita real de otro sitio, posiblemente de Tikal o de aún del centro de México. Ya me imagino, imagínese, embajador, cómo habrá sido este lugar. O sea, todo la zona 11 de lo que es Caminal Juyú, que conocemos, las zonas residenciales, todo eso eran sitios arqueológicos, solo el 30% parece que es lo que nosotros podemos ver hoy en día. Pues originalmente eran 200 estructuras, 200 edificios y un poco más de 200 edificios, y lo que queda hoy por hoy son 32. Secreto mejor guardado. Vamos a conocer todo esto. Acompáñenos. Muy bien. Trivia. ¿Qué significado tiene el nombre del sitio arqueológico Caminal Juyú? A. Cerro de Bactún. B. Cerro de los Muertos. C. Cerro del Encino. La respuesta al regresar del corte. La respuesta a la trivia es la B. Caminal Juyú en idioma quiché significa Cerro de los Muertos, ya que utilizaban los templos como lugares funerarios. Estamos próximos a entrar a los túneles, que es lo que a mí me encanta, entrar a los túneles de Tikal y los túneles de todos lados, de Copán incluso, pero ahora son los túneles aquí de Caminal Juyú. Pero antes de entrar, Bárbara, explícanos todo este relleno, ¿por qué lo hacían? ¿En qué época lo hicieron? ¿Era normal esto? Pues efectivamente sí, los rellenos se hacían cuando se nivelaban
los espacios para remodelar las estructuras. Generalmente se remodelaban estas estructuras a partir de cambios que se daban en el gobierno. Sin embargo, esos enormes episodios de relleno que vemos no se dieron fácilmente, porque eso tenía que ser a través de obligar a la población a tributar, a traer cierto número de canastas de tierra que colocaban como rellenos. Y eso seguramente involucró cientos de personas, además de una autoridad central que ejercía el poder sobre la población. O sea que llevaban canastos de mimbre, digamos, con el material, ¿correcto? Sí. ¿Y qué pasa si no lo llevaban? Seguramente han de haber tenido castigos, pues, ¿verdad? Que eso es complicado poder explicarlo desde el punto de vista arqueológico, pero sin duda tal vez les limitaban el acceso a ciertos alimentos, a cierta producción, porque el gobierno de esa época controlaba la distribución de ciertos productos que tal vez no eran fácilmente accesibles. Estas estructuras, que aún quedan en un sector de 10 hectáreas, pertenecen al Parque Arqueológico Caminal Juyú, donde destacan 2 complejos que fueron excavados y expuestos para que los visitantes conocieran la arquitectura en barro. ¡Wow! Aquí tenemos algo nuevo. Esta es la parte posterior de la Acrópolis, y la parte de hasta arriba es la última ocupación que tenemos, o la última construcción, que es unos 200 años después de lo que acabamos de ver en el lado. O sea, lo de arriba ya es posclásico. Eso ya es clásico tardío. Lo que acabamos de ver al frente era clásico temprano. Sí, yo tengo una curiosidad, porque como lo dijiste antes, no todo estaba cubierto, pero hay partes cubiertas, con una cobertura vegetal. Sin embargo, no han pasado muchísimos años y todavía el barro está presente y bien conservado. ¿Cuál era el secreto? ¿Cómo tenían, qué técnica utilizaban en aquella época estas gentes para conservar bien, digamos, los materiales de construcción? Siendo el barro un elemento tan delicado que con el agua se erosiona, estudios que se han hecho, se ha documentado que al barro le mezclaban junto con la arena una goma de una planta que creemos podría haber sido el maguey, porque eso abundaba en este terreno, o también podrían ser tunas, como cactus, algún tipo de cactus, pero en el caso nuestro el maguey crecía aquí, entonces creemos que era el maguey, la goma del maguey que se mezclaba con el barro, y eso funcionaba como impermeabilizante natural de los edificios. Secreto mejor guardado. Y saben, amigos televidentes, acaba de haber un terremoto en Guatemala y aquí no pasó nada. O sea que la construcción, fantástica. Y aquí tenemos todo este enorme relleno compuesto por grandes bloques de tal petate que cubría el edificio clásico temprano. O sea que se deja de utilizar el edificio y viene toda esta orden de que hay que remodelar el espacio, y entonces se construye con canastas de tierra, pero también con grandes bloques de tal petate que rellenan y exponen una nueva superficie, que es la que tenemos aquí atrás. Vean, amigos, ahí dice, se prohíbe el paso, pero nosotros tenemos cuello. Tenemos aquí uno de estos edificios que ha sido cubierto por los grandes rellenos que en el otro lado que acabamos de ver fueron excavados por los arqueólogos modernos. En este caso solo se hizo el túnel para exponer el frente de este pequeño edificio. Aquí justamente donde estamos parados nosotros tenemos las gradas, y se pueden ver acá las gradas del edificio. Y la fachada era muy parecida a los estilos talud tablero de afuera. En este sector de acá hay un gran agujero porque abajo hay otro túnel. La idea en su momento de esta excavación fue que seguramente había una tumba, y por eso fue que se hizo esta excavación grande aquí abajo. Sin embargo, no se encontró directamente aquí, pero sí un poquito más adelante. Se encontraron 3 entierros, un entierro completo con algunos acompañantes que fueron excavados por los arqueólogos de los años 50 y dejados ahí. Esa tumba se quedó ahí. De la realeza.
era una tumba de una persona muy importante. No tenemos documentación clara porque se han perdido los documentos de esas investigaciones, entonces solo hay unas pocas referencias a ese hallazgo. Pero todavía hace 2 años, cuando yo empecé a trabajar acá, estaba el esqueleto colocado en ese lugar. Interesante. Ese esqueleto lo enterramos trabajando con los guías espirituales de aquí del parque porque consideramos que era una falta de respeto que él mismo estuviera expuesto. Entonces llevamos a cabo unas ceremonias y se les hicieron unas cajas de adobe y se rellenaron con arena blanca para dejarlos ya enterrados para siempre. Me encanta ese tipo de respeto, me gusta. Pues felicito. Muchas gracias, gracias. Trivia. ¿Qué nombre recibe la roca volcánica que utilizaron los mayas para fabricar sus herramientas? A. Jade. B. Obsidiana. C. Piedra caliza. La respuesta cuando regresemos. La respuesta a la trivia es la B. La obsidiana, perteneciente a la familia de los mineraloides, era un producto sumamente importante ya que se utilizó para elaborar herramientas de uso diario y de defensa. La majestuosidad e importancia de esta ciudad se hace notar también en su complejo sistema de provisión de agua, llamado Montículo de la Culebra, el cual era un canal elevado a 5 kilómetros de largo que proveía agua a la ciudad y que era la construcción más grande de Mesoamérica. Estos canales venían desde la parte superior de la Acrópolis, acarreando el agua para drenarla hacia otra dirección a manera de que ellos no sufrieran inundaciones. Estos canales fueron hechos con pedazos de piedra, lajas de piedra que creemos que tal vez sacaban las lajas de los mismos tableros, las reutilizaban, porque hemos encontrado algunas de ese tamaño, y ahí se colocaban como cajitas cuadradas que llevaban el agua. O sea que aquí tenemos hasta reciclaje. Sí, así es, utilizaban materiales que fueron arquitectónicamente utilizados en el pasado, pero ahora para sus canales. Pero ustedes tienen un secretito mejor guardado por ahí, a ver, que me acabas de contar, que han encontrado por ahí. Sí, en la temporada de este año encontramos una caja de piedra, pero al quitar las piedras encontramos unos tubos de cerámica, hechos a propósito como tubos de drenaje. ¡Qué increíble! ¿Y esos tubos más o menos qué dimensión pueden tener? Pues tienen alrededor de unos 20 centímetros de ancho. Bastante grandes. Sí, y son 6 de ellos. Uno de ellos estaban la mayoría en posición horizontal y uno vertical. Entonces sabemos que hay como todo un sistema de manejo del agua. Increíbles ingenieros, embajador, increíbles. Bueno, sigamos caminando, acompañados. Esta era la ciudad que tenía el control sobre la producción y exportación de obsidiana debido a su cercanía a las distintas minas. La obsidiana era un producto sumamente importante ya que se utilizó para elaborar herramientas de uso diario y de defensa. Muy interesante, ¿ve? Aquí estamos ya en el laboratorio. Aquí tenemos una piedra de obsidiana, que tenemos muchas muestras de pedacitos que he encontrado acá. Y esta navaja tan perfecta y tan cortante, ¿esto sería básicamente utilizado para alimentación, o para cortar o hacer otros instrumentos? Seguramente para cortar, y como vemos que tiene unos desgastes distintos, puede ser que haya servido de 2 usos, cortar y también para... O sea, cortar en esta dirección y cortar en esta dirección. Ya. Sabemos por estudios que se utilizaban para, digamos, cortar pescado, cortar carne. Se han hecho estudios de huellas de uso. Lo que es interesante, lo que Vida tenía en la mano es un núcleo de obsidiana que se saca de un bloque como este que se encontró. Y esta navaja, por ejemplo, si me la permites, se saca al pegarle al núcleo, claro, ya sea por percusión o por presión, la navaja. Y así van saliendo las distintas navajas. Y entonces ya se pule lo que uno quiere, como esto. Sí. ¿Correcto? Sí. Sí.
remontamos al Museo de Miraflores, donde estábamos seguros que encontraríamos el resto de rompecabezas que nos haría comprender la magnitud de este sitio, que posa sobre la propia ciudad de Guatemala. Y ya hemos llegado con el embajador de España en Guatemala a saludar a nuestra querida amiga Claudia Pérez. Ella es la administradora del Museo Miraflores. Y gracias por estar con nosotros, por atendernos tan bonito. El embajador está sumamente emocionado, ¿verdad, embajador, de estar acá y ver estas bellezas? Sí, es un sitio que además no conocía de Guatemala y estoy muy impresionado de ver esto también organizado también y tan claramente explicado, por lo cual realmente me parece muy interesantísimo, ¿no? Yo desde que vi este mapa, o como le llames, maqueta, pensé que estábamos ahorita caminando sobre el lago Miraflores, pero no es así, ¿no? Estamos caminando sobre toda la ciudad de Caminal-Juyú, que es una de las culturas mayas más importantes de nuestra ciudad, y nosotros quisimos hacer este ejemplo para que las personas pudieran realmente vivir la experiencia de caminar sobre hace 2000 años antes de Cristo, caminaron aquí, precisamente los mayas de Caminal-Juyú, donde se sacaban las grandes exportaciones hacia el Golfo de Honduras, hacia el Golfo de México, y aquí era donde se creaba la agricultura la más fuerte a través de este lago que ya no existe. Impresionante, ¿verdad? Pero bueno, con el embajador estábamos preguntándonos ¿dónde está Caminal-Juyú? El sitio que fuimos a observar hace un par de horas. ¿Dónde? Recorramos un poquito más para acá, pasando la calzada San Juan, y nos venimos todavía por la 29 Avenida y nos venimos a donde está Caminal-Juyú, donde ustedes fueron. Como se llamaba antiguamente, era la Palangana. Aquí podemos ver lo que ustedes tal vez pudieron observar allá en el parque de Caminal-Juyú, el ejemplo de cómo está el juego de pelota de los mayas. Se organizaba este era como un área donde se organizaban eventos ceremoniales. Si ustedes se pueden dar cuenta, en la mayoría tienen como templos más grandes que los que pueden encontrar en otras áreas. ¿Por qué? Porque aquí eran donde se hacían todas las ceremonias. Y ya hemos llegado al final de nuestro programa, Los secretos mejor guardados de Caminal-Juyú. Bueno, en primer lugar quería agradecer esta oportunidad que se me ha dado, que ha sido muy interesante. Y luego quería significar que ha sido verdaderamente importante ver las dos facetas, ¿no? Por una parte, pisar Caminal-Juyú en la parte que hemos estado viendo, digamos, las excavaciones, la palangana, en fin, todo lo que es, digamos, el meollo de este parque arqueológico. Pero también ha sido muy interesante luego la visita aquí al museo, donde hemos tenido explicaciones muy oportunas y donde también hemos visto algunas piezas de un valor realmente incalculable y, sobre todo, me ha gustado mucho ver la maqueta total, para hacerse una idea de la dimensión de este importante asentamiento urbano de que fue Caminal-Juyú, con 50.000 habitantes o más, y que según tengo entendido era el mayor asentamiento del altiplano guatemalteco, ¿no? Y por otra parte una reflexión más a medio plazo, donde puedo destacar la gran fortaleza cultural que tiene Guatemala. Es un patrimonio valiosísimo, que le da mucha identidad y que es una fortaleza que realmente el país tiene que trabajarla mucho para su desarrollo en el futuro. Excelente. Bueno, Claudia, ya es hora de platicar contigo, dar tus reflexiones finales acerca de lo que tú puedes transmitirle a los guatemaltecos y a los centroamericanos y, por qué no decirlo, al resto de Latinoamérica que nos está viendo, porque este programa se está viendo hasta en Estados Unidos y en toda Latinoamérica. Diles qué tan importante es venir a visitar Guatemala, venir a visitar Caminal-Juyú y venir a visitar el Museo de Miraflores. La invitación es a que vengan, que aprovechen a venir a nuestro país. Museo Miraflores es el primer museo de sitio de la ciudad de Guatemala en donde van a poder encontrar la riqueza cultural acerca de los mayas de Caminal-Juyú. Así que gracias a ustedes por este recorrido que fue bastante entretenido y también por el apoyo que nos brindan. Gracias, Claudia. Gracias, embajador. 2 besitos, como dicen los buenos europeos. Y bien, quiero nada más decirles, amigos, que si los mayas de antaño estuvieran vivos el día de hoy, estarían tirando la casa por la ventana, después de pensar de que hemos pasado 26,000 años, una cuenta larga, ¿verdad? Y entrando a una nueva era. Soy Vida Amor de Paz, para los secretos mejor guardados de Caminal-Juyú. Hasta la próxima.